Seguimos en Panorama, charlando con Pablo Benítez Jacob, que es economista. Hablamos de esta ponderación, de esta evaluación, de este análisis comparativo entre Chile y Argentina, esta mayor apertura comercial, el crecimiento que ha tenido la economía chilena y que se ve reflejado, vos me decías estadísticas como por ejemplo cómo ha crecido otras exportaciones no cobre respecto del cobre, que era la potencia, digamos, la Sí, sí. economía más potente de Chile. Y la pregunta que quedó pendiente del bloque anterior es, bueno, este crecimiento, ¿cómo ha favorecido, cómo ha permitido que también crezca la condición socioeconómica de la población chilena? No solamente, digo, la posibilidad de que crezca la economía, sino que esa distribución de otras oportunidades o de mejores oportunidades también ha alcanzado a los distintos sectores sociales chilenos. Mm. Este crecimiento exponencial de las exportaciones, en primer lugar, ha favorecido lo que es el empleo pyme, ¿no? Ahí va a la respuesta. Cuando vos tenemos en cuenta cómo es la posibilidad de las personas de prosperar o de mejorar su situación, está netamente relacionado con que las pymes son enormes creadoras de trabajo, y esto se ha dado a lo largo y ancho del territorio. Siempre me remarqué las regiones lindantes con Neuquén, tenés que las pymes absorben enorme cantidad de empleo. Bueno, en Argentina pasa más o menos lo mismo. Las pymes tienen una potencia en la generación de empleo importantísima. Claro, y es un empleo que antes no existía, con lo cual tenés gente que está accediendo al mercado laboral. Al mercado laboral y a un mercado de exportación, que es un mercado que es de grandes oportunidades, cosa que la Argentina tiene que comenzar a hacer porque no puede vivir de la idea del endeudamiento permanente. Una primera elección, además de lo que me preguntas. Segundo, cuando vas a los índices de pobreza, los índices de pobreza de Chile a partir de esta inserción han bajado considerablemente de una pobreza inicial de que puede andar como la nuestra ya por los años 90 y moneda, por poner, a la actualidad prácticamente es de las más bajas de Latinoamérica, con lo cual tenés gente que empieza a ingresar al mercado laboral, que puede tener acceso a la matrícula de educación, a la matrícula de escolaridad, sí, y demás, a los índices de mejorar la sanidad, la salubridad de las personas. Hoy tenés que, según medido por la OCDE o incluso por la CEPAL, por decir, por sí, varias instituciones que se dedican a medir este tipo de indicadores socioeconómicos, tenés que los alumnos que terminan el secundario o incluso acceden a la universidad y la terminan en tiempo, Chile está entre los más altos, cosa que la Argentina ha rezagado a un nivel mucho más bajo del que potencialmente tenía. Con lo cual estamos hablando de gente que accede a empleos con un ingreso per cápita en Chile más elevado que la Argentina actualmente, un poco más elevado, siendo menos dotado de recursos, de factores e incluso recursos humanos, por ahí que la Argentina tiene una tradición incluso de buenos recursos humanos. Tenés lo de salubridad, tenés y determinar en tiempo y forma y el acceso a la educación. Es decir, a la larga son indicadores fuertes la esperanza de vida, que han mejorado mucho la situación promedio de lo que eres el habitante inicial de Chile hace unos años, en comparación como estaba años atrás, como estaba en la actualidad. Con lo cual la cuenta es muy positiva. Después hay circunstancias que tienen que ver a la idiosincrasia, a lo que se demandan particularmente de cada sociedad. Bueno, está bien, están discutiendo otras cosas. Yo no es la idea entrar en eso porque no es parte del análisis. Pero a la larga ha sido muy positivo. Al bajar la pobreza, si Argentina bajara la pobreza del 30 al 10%, tenemos otra gente, estaríamos discutiendo otra cosa. A la larga, bajar la inflación es mejorar el nivel de vida de la gente, porque puede programar en el largo plazo, en el día a día y en el largo plazo su vida. Simplificarle las reglas para que ingrese al mercado formal también es mejorar la situación. Y eso ha hecho Chile del otro lado, cosa que Argentina no lo está haciendo y no lo ha hecho desde ese tiempo. Y la otra pregunta que quedó pendiente del bloque anterior, Pablo, es ¿cuáles son los, digamos, en esta concepción de la libertad o de un esquema más libre de vinculación con el mundo, con el exterior, no es repetir historias que para la Argentina más o menos reciente tal vez no generaron la mejor experiencia? Digo, si esto tiene algún parecido o no, esto me lo sabrás decir vos, con esa apertura de mercado implementada durante la gestión de Martínez de Oz. Esa es una observación, está buena la pregunta, porque en realidad tenemos que entender que el principio de libertad, uno que yo por lo menos trato de exponer en estos intercambios que tenemos, siempre arranco con la siguiente frase: mientras las libertades políticas son el contenido, el continente son las económicas y civiles. Con lo cual, una idea de apertura con una sociedad
bajo un sistema de gobierno autoritario, donde se restringen las libertades individuales, donde no existe el Estado de Derecho, donde no existe ninguna de las garantías constitucionales, no puede ser considerado un esquema, digamos por decirlo, de democracia liberal, comparable a estos tiempos. Segundo, la apertura. Fíjate que un principio fundamental de los principios del mercado es la moneda sana, cosa que en aquellas épocas no existió. La inflación promedio en la Argentina comenzó a ser del 200% anual, con altos y bajos, con un esquema de intervención sobre el mercado cambiario, es decir, lo que llamaba el crawling peg, que eran unas pequeñas devaluaciones, sobre todo muy administradas en ese momento por Martín y Oso, que nos sucedieron. Con lo cual, ciertas intenciones de cercanía, pero en lo concreto la Argentina no mejoró su situación en cuanto a inserción internacional. Sí, los papeles formales, pero terminamos con un repudio internacional por una guerra de Malvinas. Es decir, y un gobierno que en su momento terminó aliado, votando en la ONU con la Unión Soviética, con Fidel Castro y demás. Con lo cual la situación, si se le quiere achacar a estos tiempos de liberalismo, de mercado, con una situación como aquellos tiempos, es totalmente opuesto, más allá de algunas presentaciones formales. El sistema económico que imperaba en aquel momento era lo que los mexicanos llaman el capitalismo de cuates, es decir, permanentemente ciertos empresarios con avales de garantías para construir, respaldados a la larga por el Tesoro Nacional. Esos son principios que van en contra de la democracia liberal o la economía de mercado. Que en la retórica en aquellos tiempos haya habido una intención, una cercanía, es muy diferente a lo que realmente terminó sucediendo, porque bajo un gobierno autoritario difícilmente sea compatible una inserción internacional, que hoy el mundo te exige principios republicanos que en aquel tiempo no existían, con lo cual no pueden, comparablemente, difícilmente sean lo mismo, y no son lo mismo. Gracias por estos minutos. Gracias a vos, Pablo. Pablo Benítez Jaco es economista, es neuquino, y con él hablamos respecto de cómo pensar en términos de política económica un esquema de apertura de la Argentina en función de ideas que no son, fíjate vos, que no son tan nuevas tampoco, porque forman parte, por ejemplo, del cuerpo ideológico de la Constitución Nacional. Y cuando hablamos de la Constitución Nacional estamos hablando de la mitad del siglo XIX. Es decir, no estamos hablando de la década pasada o del siglo XX, estamos hablando todavía mucho más atrás. Ideas que en el plano de lo ideológico, de la concepción de la política, del Estado y de la economía, todavía permanecen con vigencia. Aquí cerramos esta edición de Panorama. Nos vamos a encontrar dentro de 7 días. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.